Bienvenidos a este evento sobre neurocomputación y el poder de conectar el cerebro a la máquina que organizamos desde Ametic. Mi nombre es Antonio Cimorra, soy director de Agenda Digital en Ametic y coordinamos también la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data y el grupo de trabajo de neurocomputación desde el que se organiza esta sesión. En nombre de todo este equipo y en nombre de Ametic, nuestra bienvenida a este evento y esperamos que sea de su interés. La neurocomputación es la rama de la informática que, basada en la inteligencia artificial, se encarga de simular lo que es el comportamiento de los circuitos cerebrales, entenderlo mejor de cara a poder aproximarnos en una siguiente generación de inteligencia artificial al funcionamiento del propio cerebro y, a su vez, realimentar los avances que podamos tener en este ámbito de inteligencia artificial para comprenderlo mejor y ayudar en resolver pues, ciertas necesidades o incluso enfermedades que podamos tener en ese contexto de nuestro cerebro. En la sesión de hoy vamos a presentar las aplicaciones y oportunidades de la neurocomputación en distintos contextos. Vamos a explorar el impacto de esta neurocomputación en el ámbito clínico, emocional e industrial. Vamos a analizar algunos casos de uso con otras tecnologías como realidad virtual, redes spiking, sensórica cuántica y ChatGPT. Y vamos también a conocer, de la mano de los coordinadores de este grupo de neurocomputación de Ametic, un documento de visión y propuestas de la asociación, de la industria, en definitiva, de la industria de la neurocomputación, en cuanto a lo que, digamos, esta tecnología puede hacer por la sociedad, por las empresas y por, digamos, todo el ámbito económico en el que nos desenvolvemos. Presentaremos ese documento de Entendiendo la mente y avanzando en la inteligencia artificial mediante la combinación de neurociencia y computación. También tendremos, a la finalización de la jornada, la posibilidad de ver unos demostradores que estarán abajo y podrán visitarlos con distintas soluciones y aplicaciones en el ámbito de la neurocomputación. La jornada se divide en distintos bloques, un primero en el que veremos aplicaciones de la neurocomputación en el ámbito emocional, industrial, clínico y sanitario. Un segundo, un panel de casos de uso con otras tecnologías con interfaces neuronales, redes spiking, ChatGPT y sensórica cuántica. Luego una mesa de debate moderada por el vicepresidente de nuestra Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data, Joseba Laca, en la que hablaremos del ámbito de descubriendo la neurocomputación y el potencial que tiene esta tecnología. Un café, networking, nos servirá para conectar y comentar las experiencias que estamos teniendo en esta jornada. Y a continuación contaremos con Ana Cremades, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid, con la que mantendremos un diálogo y veremos cuáles son los avances y los proyectos de la comunidad en este ámbito y en esta tecnología. Terminaremos con esa presentación por parte de los coordinadores del grupo de neurocomputación sobre el documento de aprendizaje y aplicaciones de la neurocomputación. Nuestro agradecimiento desde Ametic a distintos actores que han hecho posible que esta jornada se esté celebrando en el día de hoy. En primer lugar, a la Fundación Pons, que nos acoge en este sitio tan bonito y tan agradable para celebrar esta jornada. A Yesa Ibermática por el patrocinio del café networking que tendremos durante el evento, a Tecnalia por el patrocinio de los medios audiovisuales y a todos los participantes, a todos los ponentes, coordinadores y expositores, por supuesto también a todos los que habéis venido, a toda nuestra audiencia y a las que invitamos, bueno, pues a participar en cualquier momento. Las sesiones, los bloques están abiertos para poder resolver cualquier tipo de duda, consulta o pregunta que pudieran tener, y también les invitamos a que sean activos en redes sociales y cuenten que estamos aquí haciendo estas cosas en el día de hoy. Terminar esta primera intervención, esta introducción, haciendo una invitación a continuar con la actividad de nuestro grupo de trabajo de neurocomputación. A los que nos conocen, a aquellos que están cercanos a la actividad de Ametic, invitarles a participar. A aquellos que no lo son,
pues también invitarles a participar en ese formato. Primero, ese acercamiento a lo que es AMETIC, la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data, en la que se reúne esta industria de inteligencia artificial desde el ámbito tecnológico. Y, en segundo lugar, participar en ese grupo de trabajo de neurocomputación. Por dar unas ideas más allá de lo que vamos a ver en detalle en esta jornada, pues comentar algunas de las referencias y actividades que ha tenido este grupo. Este grupo pues tiene una vida pues relativamente reciente, aproximadamente 1 año y medio. Allá por noviembre del año 2022 hacíamos una jornada, pues podríamos decir parecida a esta, sobre una introducción de qué es la neurocomputación y cuáles son las oportunidades que nos brinda esta tecnología. Hemos venido trabajando, cuando digo hemos venido trabajando, la industria tecnológica dedicada y centrada en la neurocomputación ha venido trabajando en la organización de identificación de distintas propuestas que trasladamos a nuestros interlocutores, pues bien sean miembros de distintas administraciones públicas o gobierno, pues para promover el uso de esta tecnología. Hoy vamos a ver una iniciativa pública, el Centro Nacional de Neurocomputación, que está muy alineado con lo que es la actividad que hacemos desde AMETIC y desde este grupo, porque al final lo que pretendemos es fomentar un escenario en el que poder promover herramientas y modelos pues para potenciar el conocimiento, la investigación y la aplicación industrial de esta tecnología en cualquiera de los ámbitos. Todas estas son las cosas que hacemos desde este grupo de neurocomputación de AMETIC, al que invitamos a todos a participar. Nuestra referencia pueden dirigir a cualquiera de nosotros, el equipo, para conocer mejor o poder participar de nuestra actividad. Sin más, yo voy a dar paso ya a lo que es el primer bloque de intervenciones, y al primero de ese primer bloque es la aplicación de la neurocomputación en contextos prácticos, y al primero de los ponentes, que es Sergio Colado, es uno de los 2 coordinadores de este grupo de neurocomputación de AMETIC, es de la empresa Nechi Group, y nos va a hablar sobre esa aplicación en el ámbito emocional. Sergio, cuando quieras. Voy dejando esto por en medio, mis cacharros, esto va así. No, al revés. Bueno, buenos días. No, que cambia de presentación. Bueno, quedamos de presentación. Mientras tanto, bueno, yo voy a hablar de emociones, cosa que me emociona muchísimo también, por supuesto. Como ciberpsicólogo, yo soy ciberpsicólogo, soy ingeniero y psicólogo, con lo cual compagino ambos mundos, así que soy figura extraña y entenderéis por qué me apasiona estos temas mientras me arrancan presentación. Yo el objetivo es intentar acercar esta perspectiva, esta disciplina en la que estamos trabajando desde aquí, la neurocomputación, bajo el contexto o en el contexto de la emoción humana en este caso concreto. Vamos a ver, ahora sí. Perfecto. Me gustaría arrancar con una pregunta a debate. ¿Alguna vez se han planteado si es posible realmente el hecho de que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones puedan ser leídos realmente por una máquina? ¿Podamos llegar a conectar nuestro cerebro a una máquina? ¿Realmente esto es posible? ¿Realmente es viable? Esto que parece ciencia ficción no es tanto ciencia ficción. La neurocomputación es precisamente una disciplina que se encarga de ello, que se encarga de conectarnos. La neurocomputación se sitúa en la intersección entre la neurociencia, que es la ciencia que estudia el comportamiento del cerebro y de los procesos que se derivan, con la informática, con el objetivo, como decíamos al principio, pues de intentar desarrollar o entender un poco más cómo funciona el cerebro. ¿Qué es lo que está haciendo? Está utilizando conocimientos, ámbitos de la neurociencia para, con ayuda de la informática, desarrollar algoritmos y tecnologías mucho más avanzadas, mucho más potentes. Algo que no es nuevo. Esto no es nuevo. Si nos remontamos a los años 40, 50 del siglo pasado, hablamos ya de un siglo, del siglo pasado, suena hace mucho, realmente ya partíamos con la idea, con la premisa de intentar conseguir o tratar de alguna manera de replicar el comportamiento del cerebro humano con la inteligencia artificial,
o con las primeras esbozos. A día de hoy se ha seguido desarrollando con algoritmia mucho más profunda, mucho más potente. ¿Y por qué ahora neurocomputación empieza a ser relevante? Bueno, pues por un hecho común que nos está haciendo relanzarnos, que es el gran desarrollo de los interfaces de comunicación, de las Brain Interface Computing, de los dispositivos capaces de conectarnos a nuestro cerebro de una manera no invasiva, también la invasiva evidentemente, pero ha habido un gran desarrollo de la no invasiva que nos permite obtener gran información, nos permite conectarnos. Esto está ayudando muchísimo. Algo que además abre campo de posibilidades a muchísimos aspectos. Yo voy a hablar de emociones, es algo que realmente es súper interesante. El hecho de que podamos llegar a interpretar las señales en nuestro cerebro, adquirir información y en base a ello poder incluso llegar a reconocer cuáles son las emociones que está percibiendo el sujeto. Luego podríamos discutir esto del mundo de las emociones, cómo se definen, cuáles son y demás, pero el hecho de que podamos llegar a identificar emociones en el cerebro humano nos abre muchísimas posibilidades. Imaginen, desde el hecho de tener entornos inmersivos, por ejemplo, en los cuales todo el recorrido, la experiencia del usuario no se base únicamente en algo que le hemos dado ya preconcebido, sino que además se puede ir adaptando a las emociones percibidas, a los que realmente está sintiendo el sujeto dentro de esa realidad inmersiva, o el hecho de poder llegar a trabajar, a tratar fobias, a llegar a desarrollar soluciones en las cuales incluso seamos capaces de reconocer estados emocionales, de reconocer incluso, yendo más allá, cuál es realmente la respuesta que está teniendo un sujeto ante una imagen, ante una situación, ante un estímulo externo. Esto no es baladí, no es fácil, las emociones son complejas, es un ámbito realmente complejo. Son multifacéticas y a veces incluso están pues relacionadas con pues aspectos también de otros aspectos de la memoria o del proceso de cerebro y también entornos físicos. Si entramos un poco en el descriptivo, en lo que es, permítame un segundito, si entramos un momento en el descriptivo de lo que es emoción, que son las emociones bajo la perspectiva del comportamiento, análisis del comportamiento, podríamos decir que las emociones son aquellos cambios fisiológicos, motores y cognitivos que dependen de la interpretación de los estímulos y en base al contexto y a la experiencia del usuario. Por lo tanto, que ya empezamos a ver que se complica esto de reconocer emociones. No es tan evidente, no es tan fácil. Si mira las imágenes, seguramente para aquellos que tengan experiencia en entornos tropicales, seguramente la foto a la derecha no les habrá supuesto ningún tipo de aversión, pero para más de uno habrá pensado, este escorpión sin cola, este escorpión tigre sin cola es peligroso, realmente es súper inofensivo, pero tenemos el concepto por nuestra experiencia, muchos de nosotros, de que eso es peligroso. Por contra, el de al lado, el pulpo de al lado que está jugando con la mano de este caballero, nos puede parecer menos inofensivo porque estamos más acostumbrados. Este pulpo de anillo azul es realmente súper peligroso, es muy tóxico, puede generar el veneno que puede acabar con una picadura con 20 personas tranquilamente. Sin embargo, para muchos de nosotros habrá parecido más simpático que el anterior, por nuestra experiencia. Esto es una de las cosas que nos encontramos. Con esto quiero decir que dos sujetos ante estímulos similares pueden llegar a tener o experimentar o percibir cosas diferentes. Por lo tanto, empieza a ser un poco complicado esto de las emociones. Bajo la perspectiva de la neurociencia, no voy a entrar en mucho detalle, porque aquí hay muchos expertos mucho más que yo y además sería muy aburrido, pero bajo la perspectiva de la neurociencia, lo que nos encontramos es que el análisis o todo el proceso de reconocimiento y de actuación en base a una emoción no está basada en un único punto, sino que el cerebro funciona de manera múltiple en varias áreas. Tenemos un sistema límbico, con el amígdala, hipotálamo, corteza prefrontal, una serie de áreas que realmente trabajan, pero cuando entra en juego las emociones se lleva a cabo un torrente de, digámosle, de señales por muchas partes del cerebro, con lo cual no es tampoco, como pueden ver, bajo esta perspectiva tampoco es tan evidente. ¿Cómo medimos? Bueno, pues hay varias maneras. Una es a base pues, de encuestas, las típicas encuestas de nivel de percepción de emoción, las escalas de valoración. Otra sería con las medidas fisiológicas, entramos en otro aspecto, en otro ámbito, que sería pues, el ritmo de cardíaco, la resistencia de la piel y demás. Y tendríamos también en el ámbito del análisis de comportamiento, tenemos un área que a veces se olvida, en algunos casos, en algunos de los ámbitos técnicos se olvidan, pero que ya empieza
empieza a introducirse mucho más, que sería todo el reconocimiento relacionado pues, con la expresión facial, expresión gestual, que empieza ya a introducirse también como elementos de sensórica a los sistemas de análisis para intentar tener sensores más allá puramente de únicamente un único punto de medición. Y por último nos encontramos con la parte de medición de técnicas de imagen cerebral. Aquí tenemos dos, las fMRI, las resonancias magnéticas, que son esas que tenemos, que habrán visto de las, y seguro muchos conocen, las típicas imágenes de capas del cerebro donde se mide el flujo sanguíneo, y el EEG, la electroencefalografía, la carga eléctrica del cerebro, que esta es la que están trabajándose con los famosos cascos que hoy verán aquí, muchísimos de estos cascos en las demos son súper importantes, es la que decía, las que están evolucionando muchísimo, están permitiendo trabajar en el conocimiento de señales de potencial eléctrico que funciona por el cerebro, que vamos teniendo descargas eléctricas, flujo de información, y somos capaces de medirlo. Invasiva o no invasiva. Este caso en concreto no invasiva, y las que veremos aquí, si alguno se anima, es no invasiva, no se preocupen, nadie va a sufrir ningún daño. Bueno, la gracia de este tema es que gracias a esto somos capaces de entender o de reconocer patrones de funcionamiento eléctrico en el cerebro, y con esto, y con este conocimiento, con esta información, y gracias a la algoritmia, gracias al uso de la inteligencia artificial, encontramos o somos capaces de identificar aquellos patrones de funcionamiento en el propio cerebro asociados a las emociones, y es así como estamos empezando a reconocer de manera mucho más precisa pues todo el ámbito de la emoción y otros aspectos que veremos a lo largo del día de hoy. El gran reto es, pues eso, precisamente la palabra que acabo de utilizar, la precisión en la medida, la capacidad de encontrar información, y luego se nos abre otro debate, la data, que esta no es solo para neurocomputación, no es aplicable a todo el ámbito que estamos viendo ahora mismo, pero realmente importante. ¿De dónde sacamos esos datos? ¿Cómo conseguimos hacer esos algoritmos capaces de encontrar patrones que nos permitan, en base a las señales, identificar que son emociones? ¿De dónde los sacamos y luego dónde los utilizamos? Porque una cosa es utilizarlo en el ámbito de investigación para reconocer, para poder tener una base de información y una base de conocimiento que nos permita identificar patrones, y luego qué pasa si lo comercializamos. ¿Esos datos de quién eran los que estamos utilizando? Aquí tenemos un primer debate. Y el segundo es ¿qué hacemos con ellos? Porque si está muy bien eso de poder tratar las fobias, también podemos llegar a hacer otra serie de cosas, ¿no? Introducir otra serie de factores que, bueno, desde la medición de estrés de un trabajador, que puede servir para ayudarle para mejorar la calidad de vida, hasta llegar a despedirlo porque no rinde lo suficiente. Ahí hay un debate moral también que se abre y que también está en la mesa y, por lo tanto, en desarrollo. Sin embargo, yo quiero ser positivo y les invito a que imaginen un mundo en el que las máquinas sean capaces no de responder a nuestras instrucciones, sino de incluso entendernos y responder a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Imagínense lo que eso significa, imagínense lo que eso puede dar de sí, ya no solo en el ámbito clínico, sino en el mundo de los videojuegos, en el mundo comercial, en el mundo del trabajo, en el mundo de la ecología, en cualquier aspecto, en cualquier vertical que ustedes se lo quieran plantear. Yo voy a dar paso ya a mi compañero, creo que Aitor es el que toca ahora, ¿no?, para hablar de un aspecto más, un aspecto nuevo en cuanto a emoción. Gracias, Sergio. Os recuerdo que podéis hacer preguntas a los... No estamos a confundir. Os recuerdo que podemos hacer... Por tiempo, porque sé que vemos el tiempo, pero si hay preguntas... Si hay alguna pregunta, de manera rápida, dinámica, porque la agenda está muy condensada, como habéis visto, y sí que os pediría que antes de que se siente el ponente para facilitar el tema del microfonado, este tipo de cosas, si tenéis alguna pregunta, la hacemos. Si no, hay una pregunta aquí. Bueno, ya sabemos que hay 3 grandes proyectos a nivel mundial, tanto Estados Unidos, Europa como China, ¿no?, sobre ver, digamos, el funcionamiento de las neuronas, entonces hace un problema de escala, ya que no podemos hacer ciertos niveles de escala, ¿no? El aspecto del reconocimiento de patrones en ondas cerebrales, en los diferentes tipos de ondas cerebrales, tiene un límite. Parece que las más desarrolladas son las alfa, en cuanto a señales, digamos, para dar órdenes desde el propio cerebro, de sinestesia fundamental. ¿Puedes ampliar un poquito esto? Bueno, en cuanto a aquí quieres... ¿Potenciales soluciones y desarrollos que están haciendo o en cuanto a dónde sacamos los datos? No, o los dos. Los datos se sacan evidentemente del reconocimiento de patrones y qué poligrafías qué poligrafías son las adecuadas para utilizarlas como señales de orden, ¿no?, de
alimente el cerebro Vale. hacia afuera. Lo que os comentaba antes, actualmente se están trabajando ya en varias líneas de desarrollo. Primero, el reconocimiento de patrones, como comentaba, se está cogiendo información como se está cogiendo. Hay un gran desarrollo también, o una propuesta de desarrollo también de data sintética, por otro lado, que eso iría por otro camino, ¿vale? Para ampliar un poco toda la posibilidad de conocimiento. Estamos lejos de conocer realmente todo el funcionamiento real del cerebro, con lo cual nos podemos encontrar cualquier cosa. Así que ahora nos vamos a la limitación, que es, hemos descubierto que hay ciertos patrones o ciertos niveles de señal que son más susceptibles o más fáciles de obtener medición y de utilizar. Se está empezando ya a incorporar otros valores, otros patrones de medición, no solo el de carga EEG, sino lo que os decía antes, se está trabajando con también otros indicadores que son susceptibles de analizar para poder hacer, en este caso, en el ámbito de emoción. Yo te hablo del ámbito de emoción, que es del que estoy más labrado. Aitor creo que esto se puede explicar un poco más en el ámbito clínico, conoce bastante más, yo en la parte de emoción. Se está utilizando muchos más canales de indicación. ¿Por qué? Porque al final lo que tengo es limitado. Y en el ámbito de emoción, con las ondas alfa vas a encontrar lo que vas a encontrar. Decía antes al principio, cuidado con las emociones, porque aquí abrimos un debate enorme de qué emociones. Felicidad, ira, tristeza, alegría, no sé qué, positivas, negativas, activas, pasivas. Aquí ya abrimos un mercado que no te puedes imaginar, o sea, brutal. Y no hay tampoco un consenso. Algunos hablan de no sé cuántas emociones universales y por lo tanto las puedes utilizar, otros dicen que es 22, otros que no hay, otros que si son positivas, que si son un tipo, que si son otros, ¿no? A partir de ahí surge todo el otro desarrollo que te comentaba. Otros indicadores que me permitan de alguna manera inferir cuál es la emoción realmente percibida por un sujeto, si lo que quiero trabajar es emoción. Si lo que quiero trabajar es otra cosa, es otra historia. Si lo que quiero trabajar es patrones de estado emocional relacionados con estrés, ansiedad y demás, como comentabas antes, son perfectamente viables, ¿eh? Lo que pasa es que si lo que quiero hacer un comandos de movimiento, de identificar dónde estoy mirando y demás, pues tenemos otra línea que se va por otro lado, que también está dentro del mundo de la neurocomputación, no está la parte de emoción. La parte de emoción va por otro lado y está en puro desarrollo, ¿eh? O sea, la parte de emoción, os decía antes, imaginad porque aún está en desarrollo. Esto de reconocer emociones tan fríamente y tan fácilmente, yo estoy cansado de verlas en muchos sitios. Algunas cosas sí, otras, pues bueno, sesgadas y sobre todo dependiendo de lo que decía antes, cuidado con el contexto. No es lo mismo el contexto emocional en un entorno totalmente controlado, laboratorio, o en un entorno policial, por ejemplo, que yo vengo del ámbito policial, a un entorno, yo qué sé, educación o comercial o cualquier otro entorno, no tiene nada que ver. O sea, todo lo que tienes alrededor, todo, digámosle, contaminantes o estímulos que te afectan por otro lado, te van a poner te va a por tierra cualquier análisis que tú hagas, con lo cual ahí tienes que introducir otros aspectos de medición, que es lo que se intenta trabajar ahora, intentar meter muchos más canales, mucha más data, que no puramente la parte de EEG, que la EEG es potente, ¿eh? No deja de ser potente. Hasta donde llega y depende de para lo que lo quieras. No sé si te he contestado lo que me preguntabas, ¿eh? Más o menos. Vale. Gracias, Sergio. Te invito a que te quedes con... Iremos siguiendo todos los intervinientes de este primer bloque. Nuestra siguiente ponente para hablar de aplicaciones en el ámbito industrial es Ana Moya, directora de proyectos en Tecnalia. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto, sí, mira, me presento yo previamente a todo. Bueno, yo soy Ana Moya, trabajo en Tecnalia. Digamos que yo estoy en el departamento, en el grupo de interacción avanzada, en el que tenemos un laboratorio con diferentes dispositivos que trabajamos los factores humanos y la experiencia de usuario en diferentes contextos. En este caso, en el que hoy vamos a estar es en el contexto industrial. Y en este laboratorio lo que utilizamos es dispositivos para medir y analizar señales psicofisiológicas de las personas cuando perciben estímulos. A la vez también analizamos elementos más bien faciales y de la pose de la persona. Y con todo ello, intentamos ver y concluir qué sensaciones ocurren en las personas y los factores humanos que intervienen cuando perciben esos estímulos por los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros es investigación, trabajamos en proyectos de investigación. Está muy alineado con lo que la presentación de Sergio anterior, en la que, efectivamente las emociones es un espacio complejo. Intentar deducir las emociones que una persona tiene cuando percibe estímulos a través de las señales que su cuerpo emite, ¿no? Pues es complejo. Nosotros estamos en proyectos de investigación en los cuales estamos ahondando en este aspecto, pues avanzar en todo lo posible para determinar, obtener conclusiones y evidencias interesantes que que nos pongan en el punto en el que podamos avanzar en esta temática tan interesante, ¿no? La jornada de hoy al final es neurocomputación en contextos, en este caso, industriales, ¿sí? Entonces, en el caso que os vamos a presentar es un proyecto de investigación en el que lo que hemos hecho es considerar el estado del trabajador
para detectar la confianza de ese trabajador cuando trabaja de forma colaborativa con un brazo robótico. De alguna manera, tener al trabajador en medio, todos sabemos que en el concepto de Industria 5.0 se pone al trabajador en el centro de todo el proceso productivo, y lo que se intenta es pues, la persona tenerla en todo momento pues, bueno, en presente, hasta incluso cuando trabaja de forma colaborativa en los robots. De alguna manera, si sabemos cómo es el estado de esa persona, pues el brazo robótico, podemos de alguna manera incidir en el brazo robótico para que cambie su comportamiento y esa persona recupere esa confianza cuando trabaja con ese brazo colaborativo. Y es confiar, no confiar, y de alguna manera que el brazo robótico actúe o cambie su comportamiento para recuperar esa confianza. De alguna forma, esto va a redundar en una mejor operativa de ambos sistemas, tanto operario como robot, y una mejor productividad, eficiencia y satisfacción del propio operario, ¿no? Bueno, pues lo que os comentaba, el proyecto se llama HR Recycler. Es el proyecto que pretende este proyecto es crear un plan, un ecosistema híbrido humano-robot en entornos de reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. En este caso, había varios socios, entre ellos pues, bueno, una planta de reciclaje que bueno, funcionó como socio donde se pilotó todo el desarrollo y la investigación realizada, y se desarrolló en este caso un sistema avanzado de interacción, de clasificación, sino un algoritmo en el que en base a las señales recogidas de las personas pues nos supiéramos o nos diera información sobre la confianza que la persona tiene sobre el brazo robótico con el cual está colaborando en la tarea específica, en una tarea específica. A través de las señales psicofisiológicas que se recogían de la persona, pues identificábamos una serie de indicadores del nivel de confianza del trabajador, y en base a esa información el robot ajusta de manera dinámica su comportamiento para que ese estado de confianza se recupere en todo momento. De alguna manera, pues el robot puede modificar su ritmo de trabajo, puede cambiar su tarea, etcétera, para que el operario al final se sienta más cómodo, ¿no? Este sistema, pues de alguna manera, garantiza que la colaboración sea segura y eficiente y aumentar la productividad final del trabajador. La investigación se ha resultado en un paper titulado Modeling and Measuring Trust and Human-Robot Collaboration, que se envió en su momento a un special issue de la revista científica MDPI, y en este momento está en revisión, ¿vale? Para que sepáis que existe ya una investigación, un paper relacionado con todo esto. Al final, bueno, hablamos de experiencia de usuario, de factores humanos. Al final los factores humanos son todas aquellas características físicas, emocionales, sociales y demás que afectan de alguna forma a la interacción con los sistemas, ¿no? Entonces, tenerlos presentes cuando se interactúa con sistemas pues es interesante e importante, ¿no? Para que, diríamos, todo fluya mucho mejor. Y todo esto tiene que ver efectivamente con las personas, su estado físico, su estado emocional, muy alineado también con lo que decía Sergio, y tenerlo presente y ver de alguna forma los sistemas, cómo los sistemas pueden adaptarse a ese estado de alguna forma, pues todo vaya a redundar en una mejora de la productividad. En este sentido, desde el punto de vista de los factores humanos, se pretende mejorar precisamente esos sistemas de interacción humano-máquina, teniendo presente en todo momento a la persona en el centro de todo el proceso, y a través de nuevas tecnologías, algoritmos de inteligencia, usando herramientas avanzadas de adquisición, sincronización y análisis en tiempo real de señales psicofisiológicas, incluso vídeo e imágenes, porque como comentaba antes también tenemos temas, no en este proyecto, pero sí estamos avanzando en otros proyectos con temas de tener en cuenta el aspecto facial de la persona y, diríamos, las características faciales cuando reacciona ante estímulos, la pose también general de todo el cuerpo de la persona según reacciona a los estímulos. Y bueno, con todo ello podemos obtener información precisa del estado emocional y cognitivo de la persona que nos permita luego abordar otros aspectos como, pues, bueno, como en el caso en que nos ocupa, pues, cambiar el comportamiento del brazo robótico. Tenemos muchos dispositivos. Tenemos una slide donde aparecen los dispositivos que tenemos. Bueno, los dispositivos de los que estamos hablando, y tal y como también ha mencionado Sergio, y con todo lo que ha avanzado los dispositivos, en este caso tenemos la diadema EEG, que es una diadema con sensores secos,
que en este caso, como tuvimos que abordar primero, luego los explicaré, un entorno virtual para recogida de datos y demás, pues nos desarrollaron junto con las gafas de realidad virtual una diadema que se pudiera acoplar a esas gafas de realidad virtual, y aparte de ello también tenemos una diadema EEG que solamente pues, bueno, es para utilizarla en entorno real, solo la diadema. Bueno, con ello medimos la actividad cerebral de la persona cuando percibe esos estímulos y sabemos, bueno, pues mucha información sobre las ondas cerebrales que se detectan a través de esos sensores. Tenemos luego un anillo que determina pues, ritmo cardíaco y respuesta galvánica de la piel también. También tenemos diferentes dispositivos que de alguna manera nos miden la actividad muscular, el EMG que se llama. Tenemos gafas de eye tracking también para ver seguimiento ocular. Las propias gafas, ya las últimas versiones de las gafas de realidad virtual también tienen pupilometría, seguimiento de la mirada y demás. Bueno, pues con todo ese conjunto de información y de señales, pues analizamos y después damos conclusiones de lo que ocurre. En este proyecto de HR Recycler, tal y como mencionaba, hubo previamente a todo esto un estudio y la investigación relacionada con qué señales nos indican que una persona confía o no confía en un elemento externo a él cuando trabaja de forma colaborativa. Esto es una investigación exhaustiva porque, claro, partíamos de que no existía esto, ¿no? Entonces había que determinar, primero, qué me indica a mí de una persona cuando le mido, qué señales son las que yo tengo que tener en cuenta para determinar si confía o no confía, ¿no? En un contexto como el que lo que hemos desarrollado, este sistema de clasificación de la confianza en base a esas señales que recogemos de las personas para, pues bueno, modular la colaboración entre humano y robot dentro de un proyecto de investigación que ha dado como pie a escribir ese paper asociado, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Lo que os decía, ¿no? Pues ¿qué tenemos en ese laboratorio? Pues muchos dispositivos. Lo que os hablaba anteriormente es esa realidad virtual con la diadema EEG, ¿vale? Las gafas de realidad que las hemos incorporado. Tenemos también la diadema EEG sin las gafas de realidad virtual para actuar sobre los estímulos en real. Tenemos unas nuevas gafas que también nos permiten hacer el eye tracking, el ritmo cardíaco, reconocimiento facial y demás en entornos de VR, y todos estos dispositivos que aquí aparecen, pues bueno, pues para el pulso, la respuesta galvánica de la piel y respiración también. Entonces, en todos estos elementos, pues una vez supimos que señales nos daban información sobre confía o no confía una persona cuando trabaja de forma colaborativa con otro sistema, pues identificamos los dispositivos que mejor nos recogían esas señales en función de lo que tenemos aquí. Y bueno, ¿qué ocurrió, no? Pues en el proyecto de investigación, que para la recogida de datos y el entrenamiento de ese algoritmo en un inicio era era complicado en el socio que nos proporcionaba ese entorno de reciclaje, que era sobre la temática principal del proyecto, pues disponer del entorno real para poder recoger datos, en el cual pasaran personas con una serie de tareas en ese entorno de reciclaje con los dispositivos puestos que nos permitieran recoger datos, ¿no? Para entrenar ese algoritmo. Entonces, lo que hicimos fue crear un entorno virtual un entorno mixto, mejor dicho, en el que había un entorno virtual 3D que se manipulaban objetos en entorno real que nos permitiera precisamente esa recogida inicial de datos y ese entrenamiento del algoritmo. Entonces, os voy a poner el vídeo que nos muestra esta primera puesta en marcha de este proyecto para esa recogida de datos y para ese entrenamiento del algoritmo. Os lo pongo, ¿vale? Que esto es lo mejor. Como veis, bueno, pues pasaron un montón de personas por este laboratorio nuestro, esto es entorno laboratorio en el que les poníamos las gafas con la diadema, como veis ahí, y además les poníamos luego se verá, primero pues un anillo, ese era un sistema biométrico para medir ritmo cardíaco. Entonces primero hay que ajustar todos los dispositivos. Vemos cómo los sistemas están midiendo en la parte izquierda de abajo, están midiendo las señales del electroencefalograma. Vemos el entorno virtual, como era, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha el entorno real, en el que la persona manipula
elementos en entorno, en real, de alguna manera, a la vez que está metido en el entorno virtual, ¿de acuerdo? Claro, no teníamos un brazo robótico real en este caso, pero sí en el entorno virtual se creó ese brazo virtual en el que la persona tenía que seguir una serie de tareas para desmontar esa pieza de PC, esa torre de PC. ¿Qué ocurría? Que aquí introdujimos diferentes comportamientos en el brazo robótico que precisamente provocaran esa desconfianza en el sistema, pues movimientos bruscos, velocidad, aumentando la velocidad del brazo robótico para que pues, esas señales nos dieran información de los cambios que le provocaban a la persona esos diferentes actuaciones del brazo robótico, ¿no? Bueno, pues con todo esto pasaron 50 personas por el laboratorio que nos permitieron precisamente recoger ese conjunto de datos iniciales para empezar a trabajar, ¿no? Y después, una vez hecho esto, ¿vale? Una vez hecho esto, fuimos a entorno real, ¿vale? Esto es una empresa de reciclaje que está aquí en Vizcaya, que era socia del proyecto, evidentemente, y aquí lo que se hizo es, ya en entorno real, utilizando ese algoritmo previamente entrenado, una persona, como veis aquí, una persona estaba ya con la diadema en real, ¿vale? Con el anillo también, tenía las gafas de eye tracking también, le pusimos, pues, por si nos podía dar más información también de lo que era la dilatación de la pupila y demás. Las gafas que utilizamos anteriormente también tenían las gafas de realidad virtual también tenían esa capacidad de medir ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que teníamos en este sistema, mientras interactuaba el brazo robótico ya en real, para desmontar un microondas en este caso, pues bueno, la persona tenía que actuar en cierta forma en algún momento para ayudar al brazo robótico a hacer la siguiente tarea que él no hacía, ¿no? Y a la persona se le mostraba en la siguiente pantalla, la que aparece en el segundo momento, una tablet, pues el proceso, cómo se estaba siguiendo desde el punto de vista del robot, desde el punto de vista del operario, y los elementos que se estaban detectando y cuándo se perdía la confianza, ¿de acuerdo? Y después una tercera pantalla que era lo que es, diríamos, la pantalla que le mostrábamos, lo diré, el clasificador, cómo se comunicaba con el robot a través de ROS, y el estado, la variable trust de confianza 0 o 1 en función de si el operario había perdido la confianza o ganaba la confianza. De alguna manera, esa era la información que se le pasaba al robot, y el robot, en función de esa información, tenía que cambiar su comportamiento o cambiar su tarea, ¿no? O su actuación en ese momento. Vamos a ver el vídeo. En este caso, como veis, en la segunda pantalla va a ir cambiando en función de la tarea, cómo se está haciendo y demás, y se le da información, lo que os he dicho, al operario. Y la última, si confía o no confía. 1 es confía, 0 no confía. Y además también nos da un valor de la precisión, de ese valor, cómo está siendo esa precisión, ¿no? O sea, porque también nos interesaba que, bueno, si nos da un 0 y un 1, pero una precisión baja, pues hombre, no es muy confiable, precisamente, valga la redundancia, ese valor que nos está dando, ¿no? Pues también nos interesaba ese accuracy a la vez que se estaba mostrando. Entonces, en esa tabla se mostraba esa información que os presenta aquí. Y, bueno, pues, claro, la persona está separada del robot en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Muchas, debemos terminar 1 minuto más, si te Sí. parece, terminamos tu intervención. Vale, ya está. Sería simplemente esto para que veáis cuando pierde la confianza a la persona, ¿vale? Con la información que se transmite al brazo robótico. Nada, poco más ya. Pues muchas gracias, Ana. Permitirnos que no podamos abrir a preguntas porque se nos está yendo el tiempo con los incidentes y quizá también un poco nos estamos alargando un poquito más. Pediría 2 cosas. Primero, que cualquier pregunta, pues nosotros la gestionamos desde Ametic, nos comprometemos a que si nos la hacéis llegar, pues os responderemos en el offline. Y luego también pedir a los siguientes ponentes pues que ajustemos un poquito, controlemos y ajustemos en la medida posible un poquito más el tiempo para que al final el retraso no sea demasiado grande. Gracias, Ana. Pasamos a nuestro siguiente ponente, que tenemos aquí presencial, es una tranquilidad. Tenemos ahí el Departamento de Inteligencia Artificial y Quantum Computing en Hipermática IESA y junto con Sergio, coordinador también del Grupo de Trabajo de Neurocomputación de Ametic. Adelante, editor. Bueno, ámbito clínico, ¿vale? La parte de neurocomputación. Bueno, básicamente, ahora hemos vivido un boom en la parte de inteligencia artificial.
¿vale? Ahora tenemos ChatGPT, parece que no ha habido inteligencia artificial hasta septiembre de este año, o del año pasado, pero podemos hacer cosas más allá, o con ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, la parte de historiales clínicos, poder extractar información de esos historiales clínicos, codificarlos y, bueno, hacer un resumen, ¿no? de nuestros pacientes en base al texto, ¿no? Con ChatGPT. Bueno, en realidad no con ChatGPT. Esta aplicación está puesta desde 2009 en Osakidetza y todo el mundo que va al médico y cuando le hablas lo escribe el médico y luego en función de lo que hace este sistema desarrollado en el 2009 te cortan una pierna o no, o sea que es relevante. Entonces quiero decir que fuera de que la inteligencia artificial ya existía, ¿no? Antes de septiembre del año pasado, bueno, es verdad que ha evolucionado mucho desde el 2009 y ahora tenemos sistemas de deep learning, sistemas de convolucionales, embedding, transformers, que nos permiten avanzar mucho en la normalización del trabajo de los datos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de ChatGPT podemos intentar con estas tecnologías y con los datos, ¿no? Intentar generar un gemelo digital, ¿no? en la parte clínica. Esto sí que es parte de neurocomputación. ¿Por qué un gemelo digital? Bueno, porque si nosotros pudiésemos modelizar un gemelo digital, pues podríamos ver cómo evolucionan ciertas patologías, qué tratamiento podríamos dar a esas patologías, cómo a nivel topológico esas patologías pueden afectar, por ejemplo, un ictus o un cáncer cerebral o la epilepsia o otras patologías, o la demencia, ¿no? Cómo está afectada esa topología neuronal y además qué fármacos o qué terapias pueden ser efectivas o no, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos yendo a un sistema, a sistemas en los cuales estamos generando esos cerebros en 3D, cerebros digitales, con ese objetivo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Asier, que es el siguiente ponente, nos lo explicará más en detalle, pero básicamente a través de resonancia magnética y otro tipo de datos podemos, gracias a la inteligencia artificial, a las redes convolucionales y lo que he comentado, pues podemos empezar a extractar esas capas, esas jerarquías neuronales, esas capas cerebrales, y con todo ello, pues, bueno, pues generar estos cerebros, digamos, en 3D, ¿no? Como ayuda en la parte clínica. Bien, por ejemplo, proyectos en los que esto está implementado, bueno, pues en esos cerebros en 3D, midiendo, por ejemplo, el nivel de masa blanca, masa gris, sobre todo la masa blanca y cómo le evoluciona, pues hemos llegado a predecir y segmentar pacientes en distintos grados de Alzheimer, ¿no? Y también intentar predecir la evolución de esos pacientes con bastante éxito, ¿no? Con una combinación de un cerebro digital, escáneres de los cerebros y luego modelos de Machine Learning, ¿no? Bueno, este trabajo fue en colaboración con Tecnalia, con la UPV y bueno, con papers y resultados bastante interesantes, ¿no? Por otro lado, también otro proyecto, también hablando de la simulación de un cerebro en 3D, bueno, nos interesaba mucho saber o poder explorar cómo en estas patologías de ictus o cáncer, cómo afectaba la topología cerebral. Y si éramos capaces de medir en qué estadio estaba esa patología. Además, una vez medida y con sistemas de aprendizaje, aprender cómo iba a evolucionar, bueno, pues podíamos ver qué daño, bueno, predecir la evolución de esos, digamos, nódulos, ¿no? Malignos, y también luego ver cómo afectaba la topología cerebral para ver qué efectos secundarios puede tener, pues, en el habla, en la movilidad, etc., ¿vale? También es otro proyecto que, puesto en producción, lo que ayuda es ver no solamente en qué estadio está una patología, sino también ver cuál es la probabilidad de la evolución y cómo esa evolución toca la topología cerebral y puede tener efectos secundarios, ¿vale? Hay otras, como bien habéis comentado, hay grandes proyectos, ¿no? A nivel europeo, americano, por ejemplo el Human Brain Project, que ya está trabajando en una estrategia bottom-up, ¿no? De abajo arriba, de cómo simular, bueno, cómo modelizar el cerebro desde la parte más pura neuronal hasta estructuras más grandes, ¿no? Y el año pasado, hace año y pico, sacaron el Atlas del cerebro, en el cual tiene toda una estructura desde de abajo arriba, en la cual se pueden empezar a simular y hacer trabajos realmente interesantes, open source y disponible para todo el mundo. Bueno. Por otro lado, tenemos una aproximación que es de arriba a abajo. Es decir, si nosotros somos
y esto es copia de las redes convolucionales artificiales, ¿no? Si nosotros con una red convolucional artificial podemos identificar en una imagen que si es un perro, un pájaro, qué tipo de pájaro es, ¿no? Y descubrimos que al revés también podemos de una etiqueta volver a la imagen mental que tiene esta red convolucional artificial y podemos regenerar, ¿no? Y es la IA generativa que está haciendo, regenerar un poco esas imágenes en base a texto. Si lo probásemos en humanos, ¿no? Con resonancias magnéticas y dijésemos a un humano que pensase en ciertas palabras y midiésemos esa medida cerebral, vemos que es que las neuronas tienen una topología que se parece mucho a lo que estamos pensando. Con lo cual, a raíz de ahí, podemos empezar a, digamos, leer los pensamientos, ¿no? Leer qué es lo que estamos pensando o cómo nos sentimos o cómo reaccionamos ante ciertos estímulos. Para ello utilizamos los cascos EEG, como hemos comentado, y bueno, hemos desarrollado proyectos, este proyecto también desde hace bastantes años, en los cuales, vale, el EEG ya se utilizaba en la clínica y se utiliza desde hace muchos años, por ejemplo, la polisonografía, el análisis del sueño, el análisis de apneas, pero además del EEG también se utilizaba un aparataje que te mide la respiración. Es muy complicado, es muy intrusivo para los pacientes el hacer un análisis del sueño, ¿no? Nosotros con una cámara termográfica, como bien van a presentar después, y también con un casco EEG muy sencillo podemos determinar con una precisión muy alta los estadios del sueño y además si va la posibilidad de apnea y hipapnea. Es un proyecto también muy interesante. Otro proyecto del casco EEG que hemos trabajado con el Basque Culinary Center es el sustituir, en la tripleta de nutrición, salud y placer, sustituir el azúcar o otros componentes que nos gustan, ¿no? Por componentes más sanos, ¿no? Pero luego medir si realmente eso afecta a la respuesta cerebral en el gusto, ¿no? Si nosotros sustituimos el azúcar por remolacha o otros compuestos, ¿no? Pues bueno, ver si luego la crema o la comida que tomamos nos sigue gustando más o menos. Como los que hacen estos test, los catadores, son muy subjetivos, o sea, y muchas veces para que les contraten para hacer otras catas dicen que les gusta todo, pues les pusimos unos cascos y así veíamos cuál era, si podíamos modelizar la respuesta cerebral con respecto a ciertos nutrientes, ¿no? Y efectivamente lo conseguimos con una accuracy bastante importante, en el 71, balanceado en un 81%, el cerebro sabe distinguir claramente cuáles son los nutrientes y cuáles son los gustos que tenemos, pero además nosotros sabemos interpretarlo correctamente en base a estos señales cerebrales, ¿vale? También en la parte de personas que tienen disminuida movilidad, pues con cascos EEG hemos sido capaces, haciendo procesos de intencionalidad motora en sillas de ruedas, etcétera, que puedan mover las sillas de ruedas con un casco EEG no intrusivo y que se puedan mover, pues, por ejemplo, por una planta industrial o por una fábrica, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esto es un topic ya, ¿no?, de cómo la neurocomputación está ayudando a personas que tienen dificultades de movilidad por miembros, para volver a ver bueno, si lo visteis, pero fue muy sonado, ¿no?, este programa en el cual, pues, por primera vez, y además aquí en España, se consiguió una persona que no veía que pudiese ver en base a los implantes cerebrales. También todo el tema de emociones, pero también, sobre todo, en terapias, ¿no?, cómo potenciar, cómo saber realmente el paciente cómo está y también cómo potenciar la generación cognitiva en ancianos, en personas en residencias o en personas que han tenido alguna dolencia cerebral, ¿vale? Temas de análisis de depresión, evaluación de evolución en pacientes con depresión o con patologías bipolares. Y esto es un topic también, todos los años desde el 2020, hay un concurso, digamos, a nivel internacional, en el cual gana el que mejor modelo aplique a un sistema de EEG, en el cual se está midiendo la predicción de cuándo una persona puede tener epilepsia, ¿no? Y predice cuándo va a tener epilepsia y en qué grado, ¿no? Y esto está abierto y todos los años se van mejorando los modelos que hay al respecto de este topic. Y bueno, por último, hay otra tecnología, la computación cuántica, en la cual también estamos trabajando, en la cual, bueno, no voy a entrar en detalle, porque no, pero
lo que permite es no trabajar con bits, sino con qubits, y por la naturaleza física de la superposición, lo que nos permite es trabajar con muchos datos, con muchos estados, pero aplicando una función que se llama el paralelismo cuántico, aplicando una función a la que queramos a todos los estados en un único ciclo de reloj, ¿no? Entonces, esto nos permite, imaginaos, esto es como, tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Si pudiésemos tener un sistema analógico que pudiese simular el comportamiento de esas neuronas, pues sería fantástico para hacer una simulación cerebral, y lo tenemos, que es la computación cuántica, con 37 qubits solamente. Podemos simular ese malla neuronal que tenemos. Pero tenemos 36 billones de células en el cuerpo humano. Pues con 45 qubits podemos simular estos billones de células del cuerpo humano. Estamos en una línea temporal de ruta en el cual este año IBM saca el primer ordenador de 1000 qubits, entre otras tecnologías. Con lo cual estamos muy cerca de poder hacer simulaciones de tanto del cerebro como de celular, como de genómica, con computación cuántica mucho más efectivas que las que tenemos hasta ahora. Con lo cual, bueno, la salud del futuro depende de la IA, pero la IA va a depender de los nuevos avances en neurocomputación, tanto en la parte en la parte de neurociencia, como en la parte de computación cuántica. Así que es un trinomio que se va a juntar y bueno, y en eso estamos. Así que nada, cualquier cosa, pues me decís. Muchas Un tiempo muy ajustado, preguntas en el Café Networking, y también, por supuesto, invitar a participar en el grupo de trabajo en el que bueno, este tipo de cosas es el día a día de lo que se viene avanzando. Nuestro siguiente ponente también para el ámbito de aplicación sanitario estará online, Asier Erramuzpe. Asier, no sé si me escuchas. Hola, buenos días. Sí, ¿me escucháis bien? Asier es IP del Hola, Grupo buenos de días. Neuroimagen Computacional de Biocruces, del Instituto de Investigación Sanitaria de BioVizcaya. Adelante, Asier. Vale, buenos días. Lo primero, muchas gracias Por por favor, el invitarme. tiempo. Sí, gracias por invitarme a la jornada. No sé si veis ahora mi presentación. Estamos en ello. Bueno, voy presentándome. Soy Asier Ramuzpe, soy investigador Ramón y Cajal de Iker Basque en el grupo de neuroimagen computacional en el Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya, y hoy os voy a presentar 3 casos de aplicación en clínica, 2 un poco más de aplicación médica y uno más tecnológico, de corte tecnológico. Bueno, nuestro equipo es un equipo formado por bueno, investigadores e investigadoras que provienen de la rama STEM. Entonces, bueno, tenemos diferentes perfiles, pero sobre todo ingenierías, de computación, físicos. Estamos en un entorno de investigación médica y solemos hacer modelados computacionales para entender el comportamiento del cerebro y poder discernir ese comportamiento en diferentes patologías. Entonces, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción, aunque ya se ha comentado brevemente un poco los principios de la neurocomputación. Nosotros trabajamos en el cerebro haciendo particiones tanto funcionales como estructurales. Las diferentes áreas del cerebro se pueden dividir, bueno, pues, en diferentes atlases. Estos atlases pueden contener información topológica del cerebro sobre las diferentes áreas, o pueden contener información sobre su función. Nosotros quería recalcar que trabajamos a escala macro o mesoscálica. Esto abarca desde áreas que pueden rondar los varios milímetros hasta los submilimétricos. Nosotros no trabajamos a nivel celular. Entonces, bueno, la herramienta principal que nosotros tenemos para observar y sacar features del cerebro es la resonancia magnética, como se ha mencionado previamente. Tenemos varias tipologías de adquisición, protocolos, que nos dan diferente información de lo que está ocurriendo dentro del cerebro. Entonces, bueno, como podéis observar aquí, las más utilizadas, tenemos unas cuantas más, pero las que más utilizamos son Spineco, las de T1 o T2 pesadas, que te dan información sobre la estructura del cerebro, sobre las áreas anatómicas del cerebro. Las de difusión, que te dan información que puede ir desde el componente microestructural de cada tejido, su difusividad, y con esta información también podemos construir tensores de difusión, que luego podríamos llegar a obtener información de conectividad entre las diferentes áreas del cerebro. Conectividad basada en la difusividad de los axones. Esto es en materia blanca. Y también tenemos, se ha mencionado previamente aquí, esta tipología
de adquisición que se llama fMRI, basada en el nivel de oxigenación de las diferentes áreas del cerebro y que nos pueden dar información sobre ese consumo de oxígeno en diferentes áreas del cerebro a la vez. De aquí podríamos obtener información de conectividad funcional, que se llama. Entonces, diferentes áreas del cerebro, aunque estén distantes entre ellas, podrían estar consumiendo oxígeno a la vez, y entonces ya hablaríamos de que hay una dinámica conjunta en esas dos áreas del cerebro. La forma de modelizar que utilizamos nosotros está basada en teoría de redes. Entendemos el cerebro como una red multiescala que puede ser dividida en diferentes tamaños de regiones de interés. Y entonces nuestro interés viene dado por cómo son las dinámicas en estas redes, en las diferentes, bueno, tanto en sujetos sanos como en diferentes patologías, ¿de acuerdo? Esto es un poco el framework de trabajo que tenemos. Entonces, bueno, voy a presentaros algunos casos de trabajo. El primero es una operación, una neurocirugía que hacemos habitualmente en el Hospital de Cruces. Este es un trabajo en colaboración con Marta Ruiz, neuróloga, y Edurne Ruiz de Gupegui, neurocirujana del hospital. Y tenemos un estudiante, Valen Radkin, trabajando en este proyecto. Esto es una operación habitual para pacientes de Parkinson que tienen estos típicos temblores, ¿no? en neuromusculares en el cuerpo. Entonces, esta operación, llamada Deep Brain Stimulation, lo que hace es colocar un par de electrodos lateralizados en una estructura subcortical que se llama el núcleo subtalámico, que afecta a las áreas motoras del cerebro. Y entonces, bueno, pues para que entendáis, es un pequeño marcapasos localizado en una estructura subcortical que emite pulsos y permite controlar estos temblores en los pacientes. El problema al que nos enfrentamos es que en el hospital nosotros tenemos una máquina de resonancia magnética de 3 teslas que no es capaz de identificar claramente este núcleo subtalámico al que tenemos que acceder. Entonces, se realiza un preoperatorio en el que los médicos neurocirujanos hacen una estimación de la localización del núcleo subtalámico y dependiendo del éxito de esa localización, la operación puede tener un outcome positivo o podemos llegar a tener resultados de postoperatorios no deseados como bloqueo en la marcha del paciente o no llegar a corregir esos temblores. Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado una serie de metodologías para localizar ese núcleo subtalámico en el preoperatorio de una forma más eficiente. La primera metodología que nosotros estimamos es usar atlas poblacionales en los que el núcleo subtalámico es localizado viene dado por la probabilidad de localización en áreas poblacionales mucho mayores. Esto se realiza tras hacer una segmentación del cerebro con una corregistración de estas imágenes. Digamos que es una solución bastante sencilla y bastante naif a este problema, por lo que estamos barajando otra metodología en la que haríamos un autoencoder que se trata de pasar estas imágenes de 3 Tesla a imágenes de 7 Teslas. Bueno, los escáneres de 7 Teslas sí permiten localizar este núcleo subtalámico porque la resolución de los 7 Teslas es mayor y el contraste es también mayor, entonces el núcleo subtalámico sí se ve reflejado en este tipo de imágenes. La idea es que teniendo la misma imagen en 3 Tesla y 7 Tesla de varios pacientes, podríamos llegar a generar este tipo de autoencoder que generaría una imagen de 7 Tesla sintética que nos permitiría localizar este núcleo subtalámico de una forma más eficiente. Bien, el segundo proyecto viene dado por un marco teórico que se viene desarrollando en los últimos años, se llama Lesion Network Mapping. El líder de esta línea de investigación es el profesor Jesús Cortés, que es el líder del laboratorio. Y bueno, antes estábamos hablando de conectividad. El principio de trabajo de esta teoría es la desconectividad. Entonces nosotros creamos mapas poblacionales, tanto de información funcional como de información estructural, basada, bueno, en miles de sujetos sacados del Human Proteome Project, también se ha ido mencionado previamente. Y con esto obtendríamos mapas de probabilidades para 2 áreas que estén conectadas entre sí y que hayan sido lesionadas. Entonces, por ejemplo, en stroke isquémico podríamos tener un área lesionada, afectada, y podríamos venir a mirar estos mapas para saber qué áreas que estén localizadas lejanamente en términos topográficos del cerebro que pudieran estar igualmente afectadas. Entonces estaríamos mirando la desconectividad en redes. Y ya para finalizar, estamos en colaboración con ICERLAN, es un centro tecnológico de la Comunidad Autónoma Vasca aquí,
desarrollando tecnología neuromórfica para visión. La tecnología neuromórfica es una serie de tecnología que, bueno, mediante hardware y algoritmos, intenta entender mejor el comportamiento biológico. Voy a daros una pincelada muy rápida porque estamos fuera casi de tiempo. Bueno, el ojo humano no funciona como una cámara RGB habitual, en la que, bueno, existe el obturador y tienes un tipo de exposición. La captación de fotos no es como realmente funciona nuestro ojo, nuestro sistema de visión. En la retina tiene varias células fotorreceptoras que trabajan tanto en bases de intensidad lumínica como en bases de color y emiten fotoseñales o señales neurofisiológicas por el nervio óptico, que luego son interpretadas en la corteza visual. Entonces, las cámaras de DVS, las cámaras neuromórficas, lo que intentan es generar este tipo de circuitos por cada uno de los voxeles con los que están apuntando, que es un sistema que mimetiza mucho mejor el comportamiento biológico de la retina. Entonces, bueno, la idea detrás de este proyecto es intentar testear en pacientes que tienen el sistema nervioso central deteriorado, como pueden ser pacientes con Parkinson o pacientes con Alzheimer, que también ven deteriorada su retina, poder entender qué está pasando a nivel de transferencia de datos en el nervio óptico, que podríamos asemejarlo con la transferencia de datos que se da en el buffer de este tipo de cámaras. Igual explicarlo así rápido es un poco como burdo, pero bueno, con esto ya termino. Estaría dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta que tengáis. Podéis escribirme a mi mail. Y bueno, he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Asier. Las preguntas tendrán que ser en ese otro formato porque no tenemos tiempo ahora para seguir con este bloque. Agradecer a todos los que habéis participado, Sergio, Aitor, Asier, Ana, y vamos a pasar al segundo.